dedicaremos este espacio a la sexualidad masculina. Para ello, le damos la bienvenida al doctor Jorge Diorio, director de Androclínica y cirujano vascular, quien nos informará sobre qué es la andrología y sobre la impotencia sexual o la disfunción eréctil. Doctor Jorge Diorio, qué honor tener al director de Androclínica en nuestro programa Hablemos de Salud. Muchas gracias, el honor es mío. Gracias por la invitación y un saludo para los televidentes. Doctor, me gustaría que me explicara de qué hablamos cuando nos referimos a una clínica andrológica. Bueno, para eso vamos a definir un poco la andrología y podemos decir que la andrología es la especialidad de la medicina que estudia las enfermedades propias del hombre, de la misma manera que la ginecología es aquella especialidad que estudia los problemas particulares de la mujer. Hoy en día la andrología a su vez se subdivide en lo que nosotros llamamos andrólogos funcionales y andrólogos reproductivos. Nosotros somos los andrólogos funcionales, o sea, los que estudiamos y tratamos las disfunciones sexuales masculinas, y después están nuestros colegas, digamos, los andrólogos reproductivos, que estudian los problemas de reproducción del varón. O sea, aquellos que intervienen, digamos, en las clínicas de esterilidad de pareja. Corríjame si estoy en algo incorrecto, pero los andrólogos también trabajan en conjunto, por así decirlo, con los urólogos en el caso de una consulta con algún problema a nivel sexual masculino. Es que la andrología podríamos decir que en realidad es una subespecialización de la urología o de la cirugía vascular. No es una especialidad de andrología fácil de encontrar o fácil de hacer. En Uruguay, por ejemplo, no existe como especialidad de andrología. Cuando yo me fui a Brasil a hacer la especialidad, no existía en Brasil la andrología como especialidad. Y cuando fui en intercambio científico a una clínica en Milán, intercambio científico que era, digamos, estoy hablando de cuando nace la especialidad. Había cosas que nosotros en San Pablo manejábamos mejor que un equipo italiano, y ese equipo italiano manejaba algunas cosas dentro de la especialidad mejor que nosotros. Entonces buscamos hacer un intercambio científico en el cual durante 2 meses fui a Milán a especializarme, a mostrarles, digamos, lo que nosotros hacíamos mejor con el equipo de San Pablo y a aprender lo que los italianos hacían. Y bueno, y ahí me enteré, por ejemplo, que en Italia, en ese año, fue 1992, había habido, unos años antes, habían juntado, digamos, una cantidad de médicos que estaban interesados en hacer andrología como una subespecialización dentro de la urología, hicieron un curso y después no volvió a haber cupo. O sea, digamos, es una especialidad de la que hay muy pocos especialistas, que es difícil dictar los cursos, y bueno, es de los pocos lugares que sé en el mundo que se llegó a dictar como un curso formal, ¿verdad? Pero en realidad lo que somos o urólogos que se subespecializaron en la especialidad, o como en el caso que me es particular, yo lo que en realidad hice académicamente fue cirugía vascular y me subespecialicé como andrólogo. Doctor, comúnmente oímos hablar de la impotencia sexual. ¿Estamos hablando de lo mismo cuando decimos disfunción sexual o es diferente? No, es diferente. Podemos decir que todo lo que abarca los problemas que tratamos en la especialidad son las disfunciones sexuales. ¿A qué se refiere con esto? Disfunciones sexuales es un término creado en la década del 60, cuando Master y Johnson empiezan a estudiar los problemas sexuales, y en realidad ellos describen lo que se llamó en la posteridad, digamos, la respuesta sexual, tanto masculina como femenina. Ellos crean una curva que para todos nosotros esa curva es un poco el punto de partida de cuando damos una charla frente a universitarios o a médicos que no son especialistas, y en esa curva nosotros distinguimos básicamente los puntos: deseo sexual, excitación, orgasmo y resolución. Estos puntos son en realidad más o menos equivalentes tanto para estudiar la respuesta sexual masculina como femenina. Y en la respuesta sexual masculina esos puntos definen las 3
principales problemáticas que tratamos, que son los problemas del deseo sexual, de la eyaculación y de la erección. Entonces, ahí cuando hablamos disfunciones sexuales, ¿verdad? Estamos hablando de problemas a nivel del deseo, de la erección y de la eyaculación. ¿Y cuando se habla de impotencia? Cuando hablamos de impotencia, estamos hablando específicamente de la disfunción eréctil, o sea, en el punto de la curva de Master y Johnson, de las disfunciones de la excitación, ¿verdad? En el hombre hablamos de la disfunción eréctil, que se ha intentado sustituir, ¿verdad?, al término impotencia, por decir que el término impotencia es un término peyorativo. En la práctica, lo que nosotros vemos es que cuando hablamos de impotencia, todo el mundo sabe de qué estamos hablando. Y cuando hablamos de disfunción eréctil, mucha gente no entiende, no sabe diferenciar los alcances del término. Técnicamente podemos decir que es lo mismo. La disfunción eréctil es la nueva manera que se tiene de definir a la impotencia. La impotencia o disfunción eréctil está definido como la dificultad para conseguir, obtener y o mantener una erección con capacidad de penetrar y de terminar la relación sexual. Disfunciones sexuales es entonces un término más amplio, abarca la disfunción eréctil o impotencia, pero también las disfunciones eyaculatorias, como la eyaculación precoz, que es la más frecuente, pero que puede también abarcar la eyaculación demorada, la imposibilidad de eyacular y los problemas del deseo sexual. Doctor Diorio, en nuestro país, ¿qué prevalencia, qué porcentaje tenemos en este tema? Los problemas sexuales son altísimamente prevalentes. El término técnico usamos prevalencia, que es el término que utilizamos para hablar de los porcentajes, ¿verdad? ¿Altísimamente, doctor? Altísimo. Te puedo decir, toda esta temática fue considerada tabú durante mucho tiempo, no se hablaba de esto, ¿verdad? El que empieza con todo esto fue Kinsey en la década del 40, con el famoso reporte Kinsey. Luego lo siguen Master y Johnson en la década del 60, y después el estudio más importante que se realiza a nivel mundial se realiza en Estados Unidos por un equipo que se llamó Equipo de Massachusetts, que estudia 12 ciudades del área de Boston en la década del 87, entre el 87 y el 89. Este grupo encontró la prevalencia de la disfunción eréctil, o sea, solamente hablando de problemas de impotencia, 52% de la población general masculina entre 40 y 70 años. O sea que estamos hablando que si tú consideras una reunión que hiciste en tu casa, un asado, ¿verdad?, un grupo de gente entre 40 y 70 años, más de la mitad van a tener problemas de erección. Esa, digamos, casuística se ha buscado estudiar y se ha evaluado prácticamente en todo el mundo, y en todo el mundo sigue la misma evolución. En nuestro país el estudio más importante lo hizo el profesor Gastón Buero y Teresa Herrera y asociados en la década del 90, más precisamente en 1998, haciendo un estudio de mercado viendo cuál podría ser el campo de utilización del Viagra cuando estaba por salir el medicamento. Y la cifra le dio 22%, pero porque el doctor Buero, para su evaluación, abarcó un campo mucho más amplio, o sea, no hizo de 40 a 70, sino de 20 a 70 años. ¿Por qué motivo el profesor Buero amplió el campo? Porque es una realidad que los hombres se están consultando a edades más tempranas en todo el mundo por problemas de erección, y él dijo, ¿por qué vamos a considerar solamente de 40 a 70 años? Entonces él hizo un estudio, ¿verdad? Ese estudio abarcó todo lo que sería la zona metropolitana, lo que hoy conocemos por zona metropolitana, ¿verdad? Montevideo, Ciudad de la Costa, todo lo que sería esa zona, y él llegó a la conclusión entonces que el 22% de los uruguayos entre 20 y 70 años tendría problemas de erección, lo que sería 90.000 hombres para la zona metropolitana, y por extensión, extrapolando al resto del país, habrían 210.000 uruguayos entre 20 y 70 años con problemas de erección. ¿Qué opina usted? ¿Cuál es la causal de este problema? Siempre decimos que la impotencia o la disfunción eréctil es un problema que es multifactorial. Y esta multifactoriedad la podríamos analizar hasta inclusive de una manera bastante sucinta, en que obviamente es más psicológica para el más joven y más orgánica para el adulto mayor. O sea,
En términos generales podemos decir que todo hombre que consulta por debajo de los 30 años con un problema de erección, si no es un usuario de drogas ilegales, si no es un fumador importante, si no es un diabético, tiene un 90% de probabilidades que su problema de erección sea principal o puramente psicológico. En el paciente mayor de 40 años, tiene un 50% de probabilidades de ya tener algún componente orgánico en su disfunción eréctil. Este componente orgánico porque a partir de los 40 años empiezan a primar, digamos, los factores de riesgo vascular, sedentarismo, colesterol, tabaquismo, problemas a nivel de lo que se llama las dislipemias, aumento del colesterol malo, disminución del colesterol bueno, aumento de los triglicéridos. Todos esos factores, los mismos factores de riesgo que llevan a que una persona tenga un problema cardíaco, se le obstruya una arteria en el corazón y tenga un infarto, o tenga un problema vascular a nivel encefálico y tenga lo que la gente conoce como un derrame, llevan exactamente a que tenga un problema de erección de origen vascular. ¿Se cuenta en nuestro país con herramientas como para tratar conscientemente estos temas y poder llegar a un buen diagnóstico? En Androclínica, Ana María, tenemos toda la tecnología, tanto para el diagnóstico, o sea, el estudio de cualquier disfunción sexual masculina, sea un problema de erección, del deseo sexual bajo, ¿verdad? Un problema de eyaculación, que es el primer paso para un correcto tratamiento, saber bien la etiología, cuál es el diagnóstico, y obviamente, y en el país tenemos todo el arsenal, digamos, tanto farmacológico como quirúrgico, inclusive ya existen los diferentes tipos de prótesis, cuando se debe recurrir a una cirugía de implante de prótesis, que siempre decimos que es el último caso, ¿verdad? La última opción terapéutica, por ejemplo, en un caso de disfunción eréctil, impotencia, que no responde a los tratamientos no agresivos. Muy bien, doctor Diorio, muchísimas gracias por este informe y lo esperamos la semana próxima para continuar con este tema tan interesante que aqueja a los hombres de nuestro país. Muchas gracias a ustedes por la invitación.